En el caso contrario, nosotros eliminábamos, la discográfica eliminábamos por nombre del autor. ¿El código? Y del... Ahora, por código. Lo único que necesito es pasarle el código, ¿cierto? Ya. Excelente. Podríamos pasar el objeto, pero no tiene sentido porque ya tendríamos que meternos en el objeto y del objeto obtener el código. Necesitamos solamente el código. Necesitamos solamente el código. Hacemos un recorrido nuevamente y ahora preguntamos si la lista get sub i, ¿qué cosa? Get código, este es lo mismo que el existe. Get código, ¿cierto? Equals, o sea, es igual a qué cosa? Al código. ¿Qué tengo que hacer? Aquí me parece que hay algo. Si la lista es igual, ¿cierto? Lista punto remove i. ¿Ya? La elimino, ¿cierto? Y aquí hay un tema. Aquí hay un tema. Aquí hay un tema. ¿Qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo acá? Analicemos el método. Estoy mandando un código. ¿Para qué? Para eliminar. ¿Cierto? Recorro la lista y voy preguntando. Voy sacando el código de cada uno de cada una de las mascotas que hay en la lista, ¿cierto? Y pregunto si es igual al código que yo quiero eliminar. Si no es igual, no va a hacer nada, ¿cierto? Va a seguir recorriendo, va a seguir recorriendo. Pero cuando sea igual, ¿qué va a hacer? Va lista.remove. ¿Cuál va a remover? El índice donde está. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, imaginemos que tenemos 3 mascotas. Pongámosle el código aquí a las mascotas. Tenemos el 2, el 4 y el 7. Y supongamos que queremos eliminar el 4. ¿Ya? ¿Qué va a hacer este método? Va a empezar a recorrer, ¿cierto? Va a decir, ¿el 4 es igual a 2? No. ¿El 4 es igual a 4? Sí. Va a eliminar. Y en ese minuto, cuando elimine, ¿qué va a hacer? El array list, que es dinámico, no es estático, lo va a dejar en 2. ¿Sí o no? ¿Cierto? Sí. Pero ¿de qué largo era mi array antes de eso? 3. Sí. 3. ¿De 3? ¿Ya? De 3. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Acá no hay problema. ¿Ya? No hay problema. Eso va a ser un problema cuando yo, por ejemplo, esté eliminando el 4 y el 4 se repita varias veces. Porque si, imagínense que el 4 se repite varias veces. ¿Ya? Cuando elimine automáticamente 1, ¿qué va a pasar con este de aquí, con este índice de aquí? Va a desaparecer. Por lo tanto, ese va a ocupar el lugar. Y el i va a seguir y se va a saltar ese, porque ese va a ocupar el lugar de ese. Y va a seguir al otro. En este caso no hay drama. ¿Por qué? Porque estamos eliminando un código único. Pero si yo estuviera eliminando, por ejemplo, una mascota se me ocurrió eliminar una mascota por el nombre y hay 5 mascotas que tienen el mismo nombre, voy a eliminar una, se me va a saltar una porque va a subir. Voy a eliminar otra, se me va a saltar otra porque va a subir. Ahí hay que tener cuidado. ¿Ya? Y además, otra cosa que hay que tener cuidado, que como la lista es dinámica, aquí ya no puedo utilizar una variable. Porque si yo utilizo una variable, esa variable, imagínense que la lista entra con un largo 5. Pero si yo elimino, ¿va a ser 5 el largo? No. Y voy a querer recorrer del 4 a 5. Se va a caer el programa. Porque no va a existir 5. Si estoy eliminando. Y el array list se va encogiendo o se va agrandando a medida que yo voy, ¿cómo se llama?, realizando operaciones. ¿Bien? Estamos listos. Eliminamos y listo. Vamos a listar ahora. Y estamos listos. El listar queda tal cual como está. Y estaríamos. ¿Ya? Estaríamos con lo básico, nos falta el consultar lo vamos a dejar para el final. Claro. Pero ahí tenía puesto índice menos menos. ¿Sí? ¿Qué hacía ese menos menos entonces? Porque en el ejercicio anterior nosotros estábamos eliminando por nombre. Sí. Por nombre, estábamos eliminando por título del libro me parece que era, y nombre del autor. Y podían haber 2 libros que tuvieran el mismo título y el mismo autor. ¿Qué pasaba? Lo que te estaba explicando recién. Supongamos que tenían
el autor A, después estaba el autor B, el autor B y el autor C. Yo quería eliminar el autor B. Elimino este, el primero. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me sigue? Ya. Elimino el primero. ¿Qué pasa con ese? Automáticamente sube. Pero el índice está en 1 y sigue ahora 2. ¿Se salta esa ahora? Porque va a buscar este. Y ese se lo salta. ¿Qué tengo que hacer? Menos menos. ¿Para qué? Para que aguante. ¿Sí? Esto ya es como más. ¿Cómo se llama? Este es como un caso cuando tú. Es un error. ¿Cómo se llama? Es difícil de encontrar. Porque tú vas analizando y al final dices, chuta, ¿qué pasó si estoy eliminando? El problema es que como las reglas se van cogiendo, ¿okay? Es difícil encontrar eso. Hay muchos programas que no lo consideran. Claro, después te vas dando cuenta, uy, no, ahí hay un problema. Pero cuando el programa está en funcionamiento. Bien, vamos a dejar esto aquí, ¿cierto? Tenemos el listar, ¿ya? Aquí efectivamente está listando por consola nomás, pero da lo mismo, vamos a mostrar por consola. ¿Ya? Para que vayamos viendo los efectos. ¿Ya? Tenemos el array, tenemos todo perfecto. Bien, construyamos ahora la interfaz gráfica. Vámonos a la interfaz gráfica. ¿Ya? Vamos a crear el primero que se va a llamar menú. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear un JFrame que se va a llamar, dijimos, menú. ¿Ya? Lo vamos a meter en el package modelo. ¿Qué sería el menú? ¿Qué serían los formularios? Los formularios, la interacción que yo tengo con el usuario se lo conoce como vista. Es otra capa. ¿Ya? Es otra capa. Yo no quiero mezclar la vista con las clases, que no tienen nada que ver. ¿Sí o no? La clase es una entidad, ¿ya? Desde donde yo voy a crear objetos. En cambio, esto es la vista, es la comunicación con el usuario. Por lo tanto, todas las clases que estén relacionadas con la comunicación con el usuario, con la interacción con el usuario, yo las voy a conocer como vistas. Y las voy a meter en un package que se va a llamar simplemente vista. ¿Ya? Veamos qué hacemos con este formulario. Creemos un formulario que tenga puros controles menú. ¿Ya? Tenemos un formulario que tenga controles menú. Acá está. Tenemos una barra de menú. ¿Ya? Una barra de menú. ¿Y qué queremos hacer? Queremos agregar, ¿cierto? Queremos agregar puros ítems. Queremos agregar, queremos eliminar, queremos listar y también queremos consultar por un código, ¿cierto? Y en este file de acá, que es el típico, le vamos a cambiar el nombre, generalmente se conoce como home, ¿ya? Esto se conoce como operaciones. Aquí esto lo cambio, ¿cierto? Con el botón derecho, me posiciono ahí, lo cambio, edit. ¿Ya? Aquí no necesito darle un valor a la variable porque esto es solamente un aspecto visual. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos cómo va quedando esto, ¿qué quiero poner acá? En estos ítems, en el primer ítem, yo quiero poner agregar. En el segundo ítem, quiero poner eliminar, por ejemplo. Eliminar. En el tercero vamos a poner a listar y en el último vamos a poner a consultar. Consultar. ¿Bien? Veamos cómo va quedando esto. Esto es pura pantalla nomás, no está haciendo nada todavía. ¿Ya? Y en el home vamos a poner una opción para un ítem en el home y lo vamos a dejar para simplemente salir. Simplemente salir. Veamos cómo estaría quedando esta cosa en términos visuales. En términos visuales tengo un home que va a salir, perfecto, y tengo el agregar, el eliminar, el listar y el consultar. ¿Ya? Que es lo que necesito.
Ahora empezamos a programar esto. ¿Ya? Ahora empezamos a programar esto. Vamos bien. Necesito, ¿cierto?, un ítem que se llame agregar, un ítem que se llame eliminar, un ítem que se llame listar y un ítem que se llame consultar. Tengo el esquema acá, ¿por cierto? Tengo el esquema aquí, un formulario para agregar, uno para eliminar, uno para listar y el otro nos paga que es consultar. Ese sería como el nuevo. ¿Ya? ¿Qué hacemos mecánicamente? Mecánicamente creémoslos todos primero. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Vista, botón derecho, New, necesito un frame que se llame agregar. Podría siempre, como buena práctica, ¿cierto?, para que no se confunda de repente con algún nombre de una clase, por esas casualidades de la vida, me conviene mejor poner F o formulario agregar. Tengo claro que es el formulario y no es otra cosa. ¿Ya? Formulario agregar, tengo el formulario eliminar, tengo el formulario listar, ¿cierto? Formulario listar, y tengo el formulario consultar. Listo, tengo todos los formularios. Y ahora concentrémonos en el más importante que le va a dar vida al programa, porque si no hacemos ese, no vamos a poder probar ninguno de los demás, ¿cierto? Que es el agregar. ¿Qué es el agregar? Veamos, el agregar. En el agregar, ¿qué necesito para hacer el formulario agregar? Para hacer el formulario agregar, me voy a controles. Veamos, quiero agregar mascota. ¿Ya? La mascota. Vámonos a la clase mascota. ¿Qué tenemos en mascota? Tenemos un código, un nombre, una dirección y una edad. Ya, tengo que partir por ahí. ¿Cierto? Necesito un código, un nombre, una dirección, ¿cierto? El código podría ir ahí, el nombre ahí, nombre, una dirección y una edad. O sea, necesito código, nombre, dirección, ¿cierto? Y edad. Bien, ahora esos son los comunes, ¿cierto? Los datos comunes. Pero además necesito un campo para las aletas. Necesito un campo para saber si el perro está o no está vacunado y el color de pelaje, ¿cierto? O sea, necesito que... Veamos, necesito... dijimos para la aleta un label que diga aletas. Necesito... ¿Qué más era? El color del pelaje, ¿cierto? Color pelaje. Y necesitamos además, de aquí podría ser un checkbox o un radio button, cualquiera de los dos. ¿Ya? El ideal para esto yo creo que sería un radio button, aunque, repito, sirve el checkbox también. ¿Por qué el radio button? Porque el radio button en teoría me debería permitir elegir una de las alternativas, ¿cierto? Y si tengo dos alternativas, hago una pregunta: ¿vacunado? Con signo de interrogación, sí o no. Es que el botón que me marquen, el radio que me marquen es verdadero o falso. Pero también podría ser un... ¿cierto? Veamos el radio button. Tenemos acá otro label que diga: ¿está vacunado? Sí. ¿Está vacunado? Bien. Vamos viendo entonces. Dijimos que para el código necesitamos un textfield. Para el nombre necesitamos un textfield. Aquí la dirección, vamos a dejarla ahí porque tiene mucho espacio, ¿cierto? La dirección necesitamos un textfield.
La edad necesitamos un TECFIEL. Aletas necesitamos un TECFIEL. El color del pelaje podría ser un TECFIEL, pero también podría ser un combo box. ¿Ya? Y con el combo box nos evitamos errores, ¿cierto? Porque estamos seguros que va a tener que elegir uno de los, ¿cierto? Entonces tenemos un combo box, ¿ya? Y seteémoslo al tiro, ¿ya? Si seteamos el combo, ¿cierto? Sabemos que el color puede ser negro, café, blanco y gris. Y listo. ¿Ya? Y aquí el radio button, ¿cierto? Un radio button que diga sí y otro que diga no, ¿cierto? Y otro que diga no. Veamos. Analicemos cómo vamos acá. Ya tenemos el texto para el código, para la dirección, para el nombre, para la edad, para la aleta, ¿cierto? El color del pelaje y los radio button. Pero fíjense, los radio button me permiten marcar los dos. Eso no puede suceder. Y tengo que marcar uno, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Los agrupo. ¿Ya? Al agruparlos, cuando estos no están agrupados, por lo tanto, no se conoce el sí y el no. Son cosas independientes. No, ahora los tengo que agrupar. Y cuando yo agrupo, solamente me permite elegir uno. Puedo agrupar 5, 6, 10, 20, lo que yo quiera. ¿Bien? ¿Qué hago? Hago lo siguiente. Tomo un botón group, ¿ya? Y el botón group no es algo visual, ¿ya? No es visual, por lo tanto lo puedo poner en cualquier parte, ¿ya? El botón group no es visual. Bien, y ahí tengo el botón group, ¿cierto? Y como no es algo visual, no me aparece en ninguna parte acá, ¿ya? No me aparece en ninguna parte. Si yo hago un window, fíjense lo que voy a hacer acá, y reseteo el window, significa que me va a resetear la pantalla. Fíjense lo que me aparece en el lado izquierdo abajo. Me aparecen todos los componentes del agregado, todos, y además me aparece el botón group. ¿Qué haría yo con ese botón group? Le cambiaría el nombre a la variable. ¿Cómo se llama esto? Podría ser vacunado, ¿cierto? Vacunado. Entonces, ¿qué le digo ahora? Al primer radio button, que le voy a cambiar el nombre también, que se va a llamar RBT, radio button. Sí, el segundo se va a llamar RBT. No. ¿Qué quiero con el sí? Aquí está. Quiero que pertenezca al grupo. Quiero que pertenezca al grupo vacunado. El no quiero que pertenezca al grupo vacunado. Veamos ahora el efecto. Si yo quiero marcar no, me va a eliminar el sí. ¿Vamos? Bien. Ya. Vamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Otro proceso mecánico. Esta variable, ¿cómo debería llamarse? El código. El prefijo siempre para los TXT es TXT. Y después el nombre del campo. ¿Cómo se llama el campo? Código. TXT código. ¿Esta cómo debería llamarse? TXT nombre. ¿Esta de acá cómo debería llamarse? TXT dirección. ¿La edad cómo debería llamarse? TXT edad. ¿La aleta cómo debería llamarse? TXT aletas. ¿El color del pelaje cómo debería llamarse? No, no es TXT porque es un combo box. Es CDX pelaje. ¿Estamos? Y listo, estamos listos. Ahora podemos ordenar esto, lo que le podemos borrar eso. ¿Ya? Aquí generalmente se configura un poco, pero aquí hay que entrar a configurarlo un poquito. Profe, ¿puede mostrar de nuevo la agrupación del botón, por favor, del radio? Ya. ¿Cómo decirle que pertenezca a vacunado?
Claro. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo? Cuando usted le colocó que pertenecía a vacunado. Ya, lo primero que tenemos... dame un segundo. Sí. Lo primero que hacemos, ¿cierto? Es tirar un radio aquí, Sí. un grupo, a cualquier parte. Para poder encontrarlo, aquí no lo vamos a encontrar nunca. Claro. Lo tenemos que ubicar acá, ¿cierto? Entonces aquí lo ubicamos, ¿cierto? Y le asignamos otro nombre. Ya, ahora cuando queremos asignar, bueno, ahí me está diciendo que está, cuando queremos asignar alguno de estos radios, ¿ya? A ese grupo, me voy al bottom group. Al bottom group, que es una propiedad de los radios. Estoy diciendo, ¿a qué grupo pertenece? A ninguno, ¿cierto? Ahí a vacunado. Si yo le di bien el nombre, me tiene que aparecer el grupo ahí. Vacunado. Y el 4. Ya, esto está tomando forma, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, esto, una vez que ya hagan unos ejercicios del TXT, que el combo box, que el radio button, ya esto no tiene ninguna ciencia, porque... Pero aquí la ciencia está en determinar... A ver, aquí tengo dos detalles. Vámonos mecánicamente a un botón para que grabe. Pero la pregunta es, ¿la mascota puede ser pez y perro a la vez? No, va a tener que ser o pez o un perro. Por lo tanto voy a tener que crear algo que me permita en el ingreso determinar si es un perro o es un pez. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, bueno, ¿por qué no hacemos un agregar para perro y un agregar para pez? No, y si tenemos 100 mascotas, vamos a tener que hacer un agregar para perro, para pez, para gato, para... No, tiene que ser un solo ingreso y el programa tiene que discriminar qué tipo de mascota es. Por lo tanto, me surge, ¿cierto? Me surge la idea de un control que discrimine cuál es. ¿Cuál sería el ideal? Podría, podría ser un radio button, podría ser Una lista, más. una lista. El ideal siempre es tener una lista para elegir, ¿cierto? Porque pueden ser 2, pero después pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5. Es más, puede ser una tabla y la tabla se genera en forma dinámica. Meter una tabla en un botón complicadísimo, ¿ya? Por lo tanto, lo ideal aquí es un combo box, ¿ya? Es un combo box, por lo tanto, y es más, la primera pregunta después de ingresar los datos comunes, ¿ya? Debería ser ¿qué mascota es? ¿Cierto? ¿Qué mascota es? Entonces acá metamos un combo box por aquí. En realidad podría estar en otro lado, pero y este combo box va a tener, ¿cierto?, dos alternativas, pez o perro. Aquí podríamos poner un label que diga algo así como tipo de mascota, ¿cierto? Tipo de mascota podría ser. Entonces, a ver si tenemos esto aquí. Veamos cómo queda. Vamos viendo. Aquí uno queda un poco desordenado, pero tipo de mascota, peso, perro, ¿cierto? Peso, perro, ya. Aquí vamos a ordenar un poco esto. Este código yo creo que no necesita ser tan grande. Ahí. Veamos. Ahí está. ¿Ya? Y nos estaría faltando finalmente un botoncito, ¿cierto?, para grabar los datos. ¿Ya? Un botoncito para grabar los datos. Ese botoncito lo podríamos llamar. ¿Qué está haciendo esto? Está agregando, ¿cierto? Agregar. Y el botón debería llamarse BTN agregar. ¿Bien? Listo. Aquí, cuando yo hago agregar esto, el usuario me podría ingresar cualquier cosa, ¿cierto? Puede llenar todos los campos. La mascota podría ser pez, pero tiene acceso a llenar si está vacunado, ¿cierto? Entonces, la idea sería tratar, por ejemplo, cuando elija pez, que solamente quede habilitado el campo aleta. Cuando elija perro, que solamente quede habilitado, o al revés, me saldría más fácil deshabilitar el campo aleta. ¿Sí o no? Deshabilitar el campo aleta.
Entonces, si yo me organizo, ¿qué haría yo? Aquí depende de cada uno, de la lógica de cada uno. Cuando entra el programa, yo deshabilitaría las tres. Si elige perro, habilito la que corresponde. Podría crear un método que se llame habilitar perro. Cuando elijo pez, pongo habilitar pez. Y antes de llamar habilitar perro, porque me podrían haber elegido pez antes, pongo deshabilitar todo. Entonces, ¿qué hago? Cada vez que, si es pez, deshabilito todo y habilito pez. Si es perro, deshabilito todo y habilito perro. ¿Se fijan? Una alternativa. O la otra sería ir tratando de ver, a ver ya si elige pez, habilito o deshabilito, pero más desordenado. ¿Ya? ¿Y dónde se habilita o no deshabilita? Los controles tienen nombre, ¿no? ¿Cierto? Los controles tienen nombre. Veamos. Vámonos a... Aquí ya tenemos que entrar al programa. Nos vamos a programar el botón. Botón agregar. Aquí hay que tratar de eliminar este código. Porque uno lo mira y ve que es tanto que se puede poner nervioso. ¿Ya? Entonces, el botón agregar tiene un código, ¿cierto? Entonces, lo primero que digo, mecánicamente, string código es igual a txt, verifico. Código, punto, get, voy rescatando los campos. Código punto get text. ¿Ya? Y hago lo mismo para... Y hago lo mismo, ¿cierto? Para los campos comunes que serían, revisemos de nuevo. Código, nombre, dirección y edad. Código, nombre, dirección y edad. Código, aquí no es código, ¿cierto? Es nombre, aquí no es código, es dirección y aquí es edad. Aquí tengo un detalle. El campo de edad no es string, es int, por lo tanto lo tengo que parsear. Integer.parse int, lo parseo, ¿cierto? Listo, tengo los campos básicos. Ya. Ahí no me complico. No me complico, ¿cierto? Porque independiente de la mascota va a tener que ingresar un código, un nombre, una dirección y una edad. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, la lógica, ¿qué me dice que debería conocer yo en el programa? ¿Qué tengo que conocer para poder seguir trabajando? Tengo que conocer si es perro o es perro. Porque, ¿te acuerdas cuando tú me preguntaste si yo convierto? Imagínense que se me ocurre convertir aleta ahí. ¿Y si no es pez? ¿Es perro? ¿Qué valor va a tener aleta? Por defecto tiene nulo. Y si quiero convertir un nulo a entero, ¿qué va a pasar con el programa? Se cae. La otra pregunta, si es perro, ¿tengo que convertir a aleta? No, no la tengo que convertir. ¿Para qué me voy a arriesgar a convertirla? Por lo tanto, lo primero que tengo que averiguar ahora, después de ya conocer el código, el nombre, la dirección y la edad, tengo que averiguar qué es. Si es perro, hago lo de perro. Y si no, hago lo de... ¿no? Por lo tanto, ahora me interesa saber qué es. Para saber qué objeto crear. Por lo tanto, pregunto, si... Me parece que no le pusimos nombre a este combo box. No. CBX, tipo, ¿cierto? Tipo de mascota. Entonces preguntamos acá, si CBX tipo punto get selected index, el combo box, ¿qué es el combo box? El combo box es un arreglo. ¿Ya? Yo sé que aquí hay dos, ¿cierto? Hay dos ítems. El primer ítem, ¿en qué índice se encuentra? En el 0. El segundo, en el 1. Listo. Si el seleccionado es igual a 0, significa que es, depende de que yo haya puesto primero. Si es 0, parece que puse pez, y si no, es porque es verde. Entonces, si el CBX tipo get